Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Grand Prix. En la descripción del vídeo tenéis información sobre este segundo torneo, serán un total de 3 y estamos en el grupo A. Vemos rápidamente cómo están los grupos en esta ocasión. Perdón, es el grupo, este es el B de Barcelona, por ejemplo. Y bueno, pues se enfrentan a Nishigiri con piezas blancas y con piezas negras Amin Tabatabai. Es la primera ronda, juegan en un todos contra todos a doble ronda, ritmo clásico. En la descripción del vídeo tenéis la información y luego pasan el primero de cada grupo a una semifinal y posteriormente la final. Por lo tanto, E4 ya en el tablero. Pasamos un poquito rápido la apertura, ya que es una italiana, de momento 2 caballos y la partida se prolonga, o es un poquito larga y es sobre todo muy interesante y la he traído por el final. D3, alfil C5 y tras estas jugadas, pues bueno, estamos en las 2 caballos, pasa a un yoko pianísimo, jugando de una manera más tranquila. Ambos jugadores aprovechan para enrocar H3 y D5 ruptura central, viniendo los primeros cambios. E por D5, caballo por, y tras caballo D2, alfil E6 peleando contra este alfil muy activo de la italiana. Caballo E4 atacando también, las negras tienen un alfil que es el de casillas negras, pues tocando ya el punto de F2. Y tras estos movimientos, Nishigiri mete una novedad teórica, o al menos no se encuentra tras este movimiento en las bases de datos de chess.com, jugando B4, entrega un peón, y aquí el tema es cómo capturarlo o capturarlo. En caso de no hacerlo, quizás B5 podría ser molesto, tocando nuevamente o tocando al caballo de C6, y el tema es que si capturas con el caballo de D, como pasa en la partida, alfil por E6 es posible doblando los peones. Es lo que se juega. Quizás esta captura con el caballo de C, bueno, podría ser interesante, aunque entraríamos en otra partida. Por lo tanto, Tabatabai captura este regalo temporal y tras alfil por E6, peón por, y de momento a cambio de un peón que puede recuperar rápidamente Nishigiri, pues hay 2 peones doblados, están aislados y de alguna manera pues puede haber cierta compensación. De momento torre B1 atacando al caballo de B4 defendido y H6 protegiendo la casilla de G5 para alguna de las piezas blancas. Tras estos movimientos se recupera el peón de esta manera, caballo por E5 entregando la pieza, pero a cambio se deja defender en B4 y torre por B4. Como vemos, es el doblaje de peones que tenían las negras, tienen ahora un peón aislado. Quizás es más fácil atacarlo por parte de Nishigiri, y tras estas jugadas A5 de momento atacando a la torre. Esta vuelve a B1 y aunque bueno, pues el alfil de casillas negras, que es bastante activo, de momento pues toca el punto de F2 junto con la torre y dama H4, que vendrá más adelante, pues va a ser hasta una tercera ocasión. El tema es que no solamente la torre de F1 y el rey lo defienden, sino también el caballo de E4, que bueno, parece una buena pieza, ya que no se puede expulsar por ninguno de los peones, que no existen en las columnas adyacentes, y también, bueno, pues la única pieza quizás que puede echarlo es este caballo, que necesitaría varios movimientos. Ahí está, de hecho, dama H4, dama E2 defendiendo en una ocasión más y torre a D8 activando la última pieza Tabatabai. Tras estas jugadas el rey se retira de momento a H2, dama E7 volviendo, buscando ahora el flanco de dama, F4 expulsando al caballo de E5, caballo de 7 con bastante maniobra y torre F3. El caballo se reconduce a F6, quizás ahora sí atacando a este importante caballo que tienen las blancas, y de momento alfil de 2, bueno, pues desarrollando el alfil. Tras estas jugadas la dama viene a A3, caballo C3 y tras torre de E8, dama E5 por parte de las blancas centralizando la dama. De momento no está atacando ninguna pieza y estaba ahí el que ataca a la dama jugando caballo D7, la dama se trae a B5 atacando al caballo indefenso y dama E7 volviendo para defenderlo. Tras estas jugadas la partida continúa con dama C4 y con este movimiento, como vemos, ataca, bueno,
o controla bueno, ataca al peón de 6, de momento está muy bien defendido, pero como vemos también hay prolongación sobre el rey en G8, por lo tanto el peón está clavado, rey H8 y tras caballo E4 se juega C6. Y este movimiento, aunque el alfil de momento está defendido por el caballo, es donde va a incidir Anish Giri. Lo hace de la siguiente manera, jugando D4, ya que había clavado anteriormente al peón D6 dejándole sin movimientos. Ahora lo que hace jugando D4, por un lado, es fijar o evitar que el peón, o al menos fácilmente, pues se pueda adelantar a E5, y por otro lado, con este movimiento ha liberado la casilla de D3 para que una segunda torre venga a B3 y meta bastante presión en el punto o en la columna B. Tras estas jugadas ya lo prevé Tabatabai, pone la torre en B8, torre F en B3 y dama de 8 defendiendo una segunda vez al alfil. El problema es que con este movimiento pues te estás dejando este peón indefenso. Habría que hacer algo en esta jugada, y si las negras juegan alfil de 8, bueno, pues se captura el peón de B7. Por lo tanto, uno de los dos peones caería casi en cualquiera de los movimientos. Se juega dama D8 y tras dama por E6, de momento las piezas blancas cuentan con peón de más, aunque no por mucho tiempo, ya que la respuesta a esto es alfil por D4 recuperando el peón perdido. Podríamos pensar en torre E8 atacando a la dama, pero bueno, tras atacarla y atacar también al caballo D4, dama F5 la defiende perfectamente, ¿no? Por lo tanto se recupera el peón, pero bueno, pues se abre la columna. Torre por B7, vienen más cambios y tras los mismos nuevamente Anish Giri tiene peón de más, una torre en séptima, y tras estas jugadas caballo C5, dando un doble a la dama y a la torre, caballo por C5, evitando males mayores, y tras alfil por la dama ataca al alfil de D2. Tras estos movimientos torre D7, bueno, pues evitando captura y además atacando a la dama, dama F6, se cambian damas en esta posición, y de momento, aunque hay un peón de más para las blancas, pues hay que ganar la partida, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil C3, ataque sobre la torre y el peón de G7. Podríamos pensar en primero capturar el peón de A5, pero esta jugada y torre por F4, alfil C3 ahora quizás no es tan fuerte, ya que las negras quizás pueden jugar alfil F8 y quizás estos dos peones quedarían un poquito mejor defendidos. Por lo tanto, Anish Giri va por la partida directamente alfil C3, y el tema es que aquí ¿qué se puede hacer? La jugada o la partida continúa, mejor dicho, con torre por F4. Si pensamos en defender o mantener la defensa de este peón, pues las negras quedan en una posición muy pasiva. Se juega G4, casi la torre está sin movimientos, y alfil F8. Bueno, pues se podría clavar quizás el alfil, estando muy incómodo en esa posición. También alfil por A5, ganando un peón y generando un peón pasado para las blancas, y las negras están, bueno, pues casi para abandonar. No es que sea muchísimo mejor esta captura, pero bueno, en el sentido es el mejor movimiento en la posición, pero todavía la ventaja lógicamente es para las blancas, ¿no? Recuperan el peón perdido, pero no por mucho tiempo. Alfil por G7 jaque, el rey se retira a G8 evitando cualquier tipo de descubierta que daría la partida a las piezas blancas con este jaque. Por lo tanto, tras rey G8, alfil por H6, ganando dos peones que tiene ya pasados en el flanco de rey. No obstante, Tabatabai, la idea que tenía era traer la torre a 4 y empezar a generar sus peones pasados. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado o saber cómo jugar este final. Anish Giri comienza a avanzar sus peones, torre por A2, y a G5 ya en el tablero se juega torre por C2 jaque, generando estos dos peones pasados para las piezas negras. De momento, ya que tras estos movimientos la amenaza de las blancas podría ser G6 y buscar un mate directo con la torre en D8, si esto se llega a producir, alfil E3, pues
de alguna manera clava al peón de G6 y tras torre de 8 con jaque, rey H7 y rey G4. La idea en esta posición de Anish Giri es traer el rey H5, jugar quizás G6 y buscar un mate directamente. De momento torre D2 por parte de Tabatabai, buscando el cambio de piezas, no se produce, ya que en caso de producirse sí que estos peones pues tienen muchísima facilidad, correrían mucho y con un rey que tienen las negras en el flanco de rey, pues las negras están ganando. Por lo tanto se evita la captura atacando el alfil y el tema es que se puede jugar aquí con las piezas negras, ¿no? Traer, por ejemplo, el alfil a D4 evita que la torre pues pueda activarse o tener cierto control de la posición en la columna. El alfil viene a C5, también bueno, pues el peón de C6 de momento no tiene movimientos, pero la idea de no colocar el alfil en D4 es interesante, ya que tras rey H5, torre D5, como se juega en la partida, quizás también torre G2 podría ser una idea, pero torre D5 evita lo que comentamos, ya que sería G6 mate directo, ¿no? Si aquí torre D3 atacando, por ejemplo, al peón de H3, G3, G6 sería mate. Por lo tanto, torre D5 clava al peón, se juega por parte de Anish Giri torre A8, ahora atacando al peón de A5, evitando quizás que pueda moverse, alfil de 4 defendiéndolo y tras H4 refuerza el peón de G5. La partida continúa con alfil C3, defensa sobre el peón de A5, alfil F8 y tras alfil D4, de alguna manera pues yendo y viniendo, torre C8 por parte de Anish Giri y quizás provocando a las negras que se juegue C6. No obstante, aquí Tabatabai juega a 4, tiene una posición muy difícil, la torre vuelve a A8 y tras estas jugadas C5 ya en el tablero. Al menos de momento las piezas negras tras torre por A4 tienen este peón todavía pues defendido. La partida continúa con torre de 8 y la idea de Tabatabai es traer a la torre detrás del peón para seguir con su empuje. Torre A7 jaque por parte de Anish Giri, rey G8, ataca al alfil, ahora se está atacada la torre y tras retirarse a C8, la partida continúa con rey G6. Por lo tanto, puede haber nuevamente temas de mate y tras C4 se juega torre D7 atacando, como vemos, al alfil. El tema es que tras estos movimientos la partida continúa con alfil H8. Un poquito mejor podría ser jugar C3, pero tampoco, bueno, le daría ni mucho menos las tablas a las negras. Se juega alfil H8 y tras alfil F6, bueno, pues la amenaza quizás de las blancas es entrar vía H7 y así ganar la partida. De momento, tras jugarse C3, torre H6 y si no hacen nada para evitarlo las piezas negras y juegan C2, pues sería mate en la siguiente jugada. Por lo tanto, en esta posición, alfil por F6, peón por y esta jugada torre C6 evitando que el peón de F6 pueda moverse al menos de momento a F7. Tras estas jugadas torre D7, Anish Giri tiene que cambiar la operativa o sus movimientos y la idea es dar mate quizás con la torre si las negras no lo impiden. Por lo tanto, la torre, no venía de 7, venía de 7 con la misma idea y el tema es que Tabatabai vuelve con la torre a C8 para cubrir la casilla de D8 y tras torre G7 jaque en esta posición decide abandonar. Hay que fijarse que el peón solamente le quedan 2 casillas para coronar, pero no es suficiente ni mucho menos. El tema es que si el rey se retira H8, torre H7 con jaque y tras rey G8 F7 jaque. Única para las piezas negras es jugar rey F8, torre H8 con nuevo jaque, el rey se tiene que retirar, cae la torre y con ello el peón de C3 o si se avanza a C2. Por lo tanto, torre rey H8 no es buena y tras este jaque si se juega rey F8, torre H7 nuevamente. El tema en esta posición es que, bueno, pues si el rey lo ponemos en rojo, vuelve a G8, nuevamente F7 con esa combinación que hemos visto y si el rey escapa para llegar a... En caso de que se juegue torre H8, pues llegar a defender a su torre, no obstante las blancas lo pueden jugar.
ya que tras estos movimientos se da jaque, torre por C8, atacando al peón de C3, y tras esta captura coronan primero las blancas, evitando la coronación de las negras, y con ello pues ganan la partida, ¿no? Aquí da igual dónde marcharse, ya que por ejemplo pues dama C5, jaque, se ganaría el peón. Tremendo cómo empuja esos dos peones Anish Giri para llevarse un punto muy importante y así sumar su primer punto. Vamos a ver qué pasa en esta segunda ronda y traeremos cómo vaya la clasificación. Un saludo y vamos hablando. Chao. Uy.